Vamos a continuar con algunos resultados que van a ser importantes a la hora de determinar inercias rotacionales para algunas estructuras, digamos, más complejas. El primer resultado que nos va a ayudar a este tipo de cálculo se conoce como el teorema de ejes paralelos. Básicamente, el teorema de ejes paralelos nos dice lo siguiente. Si nosotros conocemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa de algún cuerpo rígido, entonces podemos calcular la inercia rotacional para algún otro eje que no necesariamente pasa por el centro de masa mediante esta operación. A la inercia rotacional que ya de alguna manera podemos asumir que conocemos, aquella que pasa justo por el centro de masa, le sumamos este factor en color amarillo. ¿Qué información tiene este factor? Bueno, la masa del objeto que se está estudiando y del cuadrado de la distancia que separa a estos dos ejes que, dato importante, se asume paralelos. De ahí el nombre de teorema de ejes paralelos. ¿De acuerdo? Así que de esta manera muy simple, nosotros podemos determinar la inercia rotacional para cualquier otro eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa de esta estructura. Por poner un ejemplo, en este tipo de tablas que se comentaban hace ya unos minutos, generalmente el dato que nos proporcionan siempre es la inercia rotacional de esas estructuras alrededor de un eje que pasa justamente por el centro de masa. Pero para algunas aplicaciones esto no siempre va a ser así. Por ejemplo, hablando de la placa rectangular. Esta inercia rotacional que aquí aparece, como ven, es construida considerando el eje pasando justo por su centro de masa. Una situación distinta consistiría en, tal vez, el eje de rotación de esta manera. Imagínense en una situación determinada en la que esta placa rectangular tenga que ponerse a girar alrededor de este eje de color rojo. En lugar de irnos al procedimiento de integración, como se ilustró en la clase anterior, lo único que hay que hacer entonces es aplicar el teorema de ejes paralelos. A esta inercia rotacional le vamos a sumar el valor de la masa de la placa por una cantidad h al cuadrado, donde esta cantidad h es justamente la separación que exista entre estos dos ejes. Así es como funciona el teorema de ejes paralelos. Otro caso podría ser, por ejemplo, el caso de una esfera sólida. En la tabla podemos ver que el eje de rotación está pasando justamente por su parte central. Pero una aplicación distinta podría ser que el eje de rotación se escoja de manera que pase justo por su borde. Así que el eje de rotación se escoja de esta manera. Nuevamente, ¿cómo encontramos la inercia rotacional de esta esfera cuando el eje de rotación es el que se muestra en color rojo? Aplicando el teorema de ejes paralelos. A esta inercia rotacional que tenemos aquí, le sumamos el valor el producto de la masa de esta esfera por el cuadrado de esta distancia h.
En ese consiste el llamado teorema de ejes paralelos. ¿Preguntas o comentarios sobre este primer resultado importante? El siguiente resultado que va a ser útil a la hora de determinar inercias rotacionales es aquel que se conoce como el teorema de los ejes perpendiculares. Bueno, este resultado es válido únicamente cuando se trata de cuerpos bidimensionales. Una placa rectangular, un disco, un aro, una rondana o arandela, pero no para objetos en tercera dimensión. Es decir, por ejemplo, un cilindro o una esfera sólida, una esfera hueca o similares. Este resultado del teorema de ejes perpendiculares solamente se aplica para cuerpos bidimensionales. ¿Qué establece este teorema? En esencia dice lo siguiente: dado un cuerpo bidimensional, como en la figura que se muestra en la pantalla, si nosotros conocemos la inercia rotacional de este objeto alrededor de dos ejes que sean mutuamente ortogonales, por ejemplo, la inercia rotacional a lo largo del eje X y la inercia rotacional a lo largo, mejor dicho, alrededor del eje Y. Si sumamos estas dos inercias rotacionales, lo que encontraremos es la inercia rotacional con respecto a un eje que es perpendicular a estos dos. Concretamente, hablaríamos, por ejemplo, de la inercia rotacional alrededor del eje Z. Eso es lo que estaría sucediendo con el teorema de los ejes perpendiculares. Si para un cuerpo bidimensional conocemos la inercia rotacional alrededor de dos direcciones que sean mutuamente ortogonales, cuando se sumen esas dos inercias rotacionales, el resultado que encontramos es una nueva inercia rotacional. Y esta nueva inercia rotacional corresponde al momento de inercia alrededor de un eje que es perpendicular a los primeros dos. ¿Dudas o comentarios con este segundo resultado?
El primer ejemplo que vamos a resolver es bastante simple. Nos piden determinar el momento de inercia de una puerta de 19 kilogramos con 2.5 metros de altura y 1 metro de ancho, que está articulada a lo largo de un lado. Nos piden ignorar el espesor, de la puerta. Bien, en este caso, basta con recordar cómo está orientada una puerta a la hora de colocarse y de ser puesta a girar. Porque eso justamente nos va a permitir identificar en la tabla de inercias rotacionales cuál es la inercia que mejor se ajusta al problema. En este caso, podemos notar que una puerta se comporta justamente como esta figura. En el eje que está en color azul estarían las bisagras. En el extremo opuesto, aquí estaría el picaporte, o donde se coloca la llave para abrir la puerta. Y entonces esta puerta podría girar de esta manera. Bien, pues justamente esa es la inercia rotacional que tendremos que utilizar. ¿Qué necesitamos en esta inercia rotacional? Conocer la masa de la puerta o de la placa rectangular en todo caso, y de la longitud, conocer el dato de la longitud más pequeña, que es la distancia que aquí aparece como A. Bien, pues entonces, teniendo esto en cuenta, identificando que la inercia rotacional es la que vamos a ocupar, es la que está aquí mostrada, pues podemos sustituir en la ecuación. La inercia rotacional será 1/3 de la masa total de la puerta por el cuadrado de su longitud más pequeña. Bien, como en este caso la longitud más pequeña tiene un valor de 1 metro, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional que correspondería a esta puerta? $6.33. Muy bien, 6.33 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería entonces el valor de inercia rotacional para una puerta con los valores que nos está proporcionando el enunciado del problema. Bien, aquí algo importante a rescatar o anotar. Vemos que en la inercia rotacional de esta placa rectangular o de la puerta en todo caso, no hay contribución, no hay dependencia de este lado, del lado más largo, del lado que es paralelo al eje de rotación. Lo que importa, recuerden ustedes siempre, es la materia que está distribuida de forma perpendicular. Este elemento, esta longitud, está orientada de forma perpendicular al eje de rotación. Por eso es la que interesa, esta distancia A, y no la distancia B. Pero ¿qué pasaría si el eje de rotación se cambia y se utiliza, por ejemplo, este eje? Bueno,
Como vemos aquí, en la longitud A sería paralelo al eje de giro, al eje de rotación. Por lo tanto, no importa cuánto mida este lado A, la longitud que va a interesar en esta nueva configuración será el lado B, porque el lado B es ortogonal al eje de rotación. Muy bien. El siguiente ejemplo que vamos a resolver a continuación consiste en lo siguiente. Dos esferas sólidas de masa m y radio r0 están conectadas por una varilla sin masa delgada de longitud r0, de manera que sus centros están a una distancia de 3r0. El inciso A nos pide determinar el momento de inercia de este sistema con respecto a un eje perpendicular a la varilla en su centro. Y el inciso B nos pregunta, ¿cuál sería el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo muy sencillo? Bueno, para entender todo lo que nos están planteando aquí, porque es mucha información, consideremos la siguiente figura en la que resumimos todos los datos importantes. Tenemos aquí dos esferas sólidas de radios R0 que están conectadas con ayuda de una varilla de longitud también R0, y este sistema se considera va a rotar alrededor de un eje, el que está en color verde, que pasa justo por el centro de la varilla. Algo importante que nos mencionan es que esta varilla tiene masa despreciable, así que si tiene masa despreciable, realmente no vamos a trabajar su inercia rotacional. La única inercia rotacional que va a importar es aquella que tienen cada una de las esferas que van a estar aquí contempladas en el problema. Bien, podemos notar que el centro de cada una de estas esferas se encuentra a una distancia de 3 medios de R0 del eje de rotación. En este caso, la inercia rotacional de este sistema, de este conjunto de esferas, se va a determinar sumando las inercias rotacionales individuales. ¿De acuerdo? Así que tendremos que calcular la inercia rotacional de esta esfera, sumarle la inercia rotacional de esta otra esfera alrededor de este eje en color verde, que pasa justo por la parte central de esta varilla. Bien, ¿cómo determinamos la inercia rotacional para este caso? Por ejemplo, como las esferas son iguales, basta con determinar el de una sola, la inercia rotacional de una sola esfera. ¿Cuál será la inercia rotacional para cualquiera de estas dos esferas? A ver, vamos a las tablas. Es la de las esferas sólidas, me parece.
¿El problema coincide con la inercia reportada ahí? Bueno, casi porque en este caso lo tomaríamos como de forma perpendicular. ¿Cómo de forma perpendicular? ¿Perpendicular a quién? Sí, porque, bueno, el eje que estamos tomando es perpendicular al eje que está en el de la esfera sólida. Un eje Es perpendicular como, sería sería como el sí, eje X. un eje perpendicular a ese sería el que está dibujado en color rojo ahora. Ujú. Y eso es lo que estaría considerando o lo que estaría pasando en el problema que queremos resolver ahora. No. Ahí está. Ese es el problema. La línea Mm. verde representa el eje de rotación. El eje de rotación es esta línea en color verde y la esfera es la que se encuentra, por ejemplo, a su extremo, bueno, del lado derecho o del lado izquierdo. Un eje perpendicular, así como se mencionó, sería este, pero no es el problema que se está, o sea, esta configuración que aquí se está dibujando no es o no coincide con el problema. En este caso, ¿qué hay que notar? La esfera en el problema que queremos resolver estaría rotando alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Sí, Ese eje de rotación de color verde está pasando por el centro de masa de las esferas. no, pensé que me decía del que se estaba en la tabla, pero pues en este caso no. ¿Ok? No está pasando, en el problema en cuestión, no está pasando por el centro de masa. Es la primera observación. Por lo tanto, la inercia que tendremos que ocupar directamente, así sin más, sería el que está aquí en la tabla. ¿O qué modificación habría que hacerle? Podemos ver aquí que el eje de rotación que pasaría por el centro de masa de cada esfera sería, pues imaginaos aquí, una línea, esta línea de color blanco. Este sería un eje
de rotación que pasa por el centro de masa de esa esfera. Si eso ocurriera, la inercia rotacional sería justamente el de tabla, 2/5 de la masa total de la esfera por el cuadrado de su radio. Pero el eje de rotación, en este caso, es el que está aquí en color verde. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de la inercia rotacional alrededor de dicho eje, de este nuevo eje? Podríamos ocupar la fórmula de la tabla y sumarle la distancia que tiene desde el eje central al objeto, ¿no? Sumarle, ¿cuál sería esa distancia? 3 medios de R. Ok, muy bien. Sumarle, no directamente sumarle, porque si lo que estamos pensando es en el teorema de ejes paralelos, el teorema nos dice que esa distancia hay que elevarla al cuadrado. Entonces, bueno, claro, sí sería tomar el valor de 3 medios de R0, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la masa m de la esfera. Eso es lo que se tendría que hacer. Aplicar el teorema de ejes paralelos. Y aquí estaría aplicado el teorema de ejes paralelos. Aquí está. La inercia rotacional alrededor de este nuevo eje, el de color verde, es igual a la inercia rotacional de la esfera sólida cuando el eje de rotación pasa por su centro. Ese está en tablas. 2/5 de su masa por el cuadrado de su radio. Muy bien. Más este factor en color amarillo, que es la masa de la esfera, aquí está, multiplicado por el cuadrado de la distancia h. ¿Quién es esta distancia h? Pues justamente es la que separa al eje nuevo del eje que cruza el centro de masa, que como bien mencionaron es 3 medios de R0. Bien, se eleva al cuadrado. Son términos comunes. Tienen como factor común el m, el R0, y lo único que hay que hacer es sumar las fracciones que ahí aparecen. Se suman las fracciones y obtenemos este resultado. Así que 53/20 de la masa por el cuadrado de la distancia, por el cuadrado del radio de la esfera, ese es el valor de la inercia rotacional para una de las esferas. Y la manera que se obtuvo fue aplicando el teorema de ejes paralelos. ¿Cuál sería entonces el valor de la inercia rotacional, pero ya total? Ya considerando la otra esfera.
aquí podemos ver entonces finalmente que la inercia rotacional total tiene este valor. 53 décimos de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, este resultado se obtuvo considerando que las esferas son eso, objetos con un cierto volumen, con una forma específica, una forma esférica. El inciso B plantea algo ligeramente distinto. Vamos a regresarnos al enunciado. Y el inciso B nos pregunta sobre cuál sería el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo más sencillo. A ver, ¿a qué se estará refiriendo el inciso B? Básicamente, lo que plantea el inciso B es lo siguiente. En lugar de imaginar a las esferas como sólidos rígidos con una forma definida, vamos a imaginar que estas esferas son puntos simplemente, son partículas puntuales. Toda la masa de cada una de estas esferas va a estar concentrada en sus centros, en estos puntos. Espero que se llegue a notar la diferencia. En el inciso A, en la figura de la izquierda, tenemos objetos con volumen. En la figura de la derecha, que nos pide analizar el problema, el inciso B, tenemos que imaginar que simplemente tenemos dos partículas puntuales separadas una distancia de 3 veces R0. Y estas partículas puntuales igualmente se van a poner a rotar alrededor de ese eje que está ahí señalado en color verde. Bien, ¿cuál será la inercia rotacional para este conjunto de partículas? Ya no esferas, sino dos partículas puntuales. En este caso, como ya no se tratan de partículas sólidas o objetos con alguna forma, son simplemente partículas puntuales, aplica esta definición para la inercia rotacional. La masa de cada partícula multiplicado por el cuadrado de la distancia que la separa del eje de rotación. Y como son dos partículas con las mismas características de masa y a la misma distancia del eje de rotación, pues la inercia en este caso es 2 veces cualquiera de ellas. Y ahí está nuestro resultado. 9 medios de la masa de cada partícula, de cada pelotita, por el cuadrado de la distancia que las separa. Bien,
podemos ver que hay una gran diferencia entre si el objeto aquí se piensa como un objeto con volumen o si se trata al objeto como una simple partícula. Y aquí el problema nos pregunta, ¿cuál es el error que se comete? ¿Cuánto estamos cambiando nuestros resultados al querer ser más simples y tratar a esos objetos como simples partículas puntuales? Bueno, la manera de calcular ese error es como lo que se muestra en esta línea de cálculo. A la inercia rotacional que vamos a llamarla real, es decir, cuando los objetos que se van a poder rotar son tratados como esferas, le vamos a restar la inercia rotacional cuando asumimos o suponemos que en lugar de ser esferas sólidas son simplemente partículas puntuales. Y a esta resta la dividimos entre el valor real de la inercia rotacional y finalmente lo multiplicamos por un 100%, porque eso es lo que nos pregunta el problema, el error porcentual. Así que al final hay que multiplicarlo por ese factor de porcentaje. Bien, podemos hacer las simplificaciones pertinentes que tenemos aquí. Hay factores en común, así que se puede hacer ahí álgebra simple. Pueden ver que el término mr0 al cuadrado aparece tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, en el álgebra se va a eliminar. Así que realmente no importa cuánto sea la masa en este problema o las distancias R0. Lo que importa son los términos ahí constantes. Bien, por favor hagan la operación y comenten cuál es el resultado al que se llega expresado en porcentaje. ¿Cuál es el error porcentual al hacer esta aproximación? Al tratar a esferas sólidas como partículas puntuales. Me dio un valor de 0.150, pero no sé si esté correcto. Ese valor ya se multiplicó por el 100. Ujú. Sí, ya se multiplicó. A ver, se debe haber operado lo siguiente. 53 décimos menos 9 medios. Y esa cuenta, lo que se obtenga, dividirlo entre 53 décimos. ¿Cuánto se estaría obteniendo de lo que está entre paréntesis? Solamente de lo que está entre paréntesis.
El resultado que se debería de obtener antes de hacer el producto por el 100% es justamente de 0.1509. A la hora de hacer la multiplicación por el 100%, se debería estar obteniendo entonces 15.09. Tal vez algo se está haciendo en la calculadora en la parte de los puntos de los lugares del punto decimal, porque los dígitos que escuché son los correctos, pero no la ubicación del punto decimal. Bien, conclusión entonces, cuando uno hace una aproximación, como es en este caso, debe de ser algo cuidadoso. Por ejemplo, aquí nos están diciendo, con este resultado numérico, que a la hora de hacer, suponer que cada una de estas esferas se puede ver como una partícula puntual, en el cálculo de la inercia rotacional estamos cometiendo un error del 15%. Como ven, no es un error pequeño. Esto a la hora de hacer o plantear modelos, a establecer, por ejemplo, proyectos, se tiene que tomar muy en cuenta esos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos al inicio del curso, un bloque o un carro, lo decíamos, vamos a considerarlo como partícula puntual. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre pensándolo como una partícula puntual. En ese momento, estábamos dejando de ver el objeto real como con la forma que tenía y lo reducíamos todo a un simple punto. Cuando eso se hace, implícitamente se está llevando por lado un cierto error. Hay un error ahí implícito. Aquí en este ejercicio, al menos con el cálculo de la inercia rotacional, nos está sirviendo para cuantificar ese error porcentual. Vamos a hacer el último ejercicio en el que se pide algo similar a eso que se acaba de hacer, pero que, a diferencia de ese resultado, encontraremos un valor diferente para el error porcentual. Y comentaremos por qué se observa ese cambio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Nuevamente, una bola de masa M y radio R1, pero ahora esta es colocada en el extremo, solamente es una bola, ya no son dos, que es colocada en el extremo de una varilla delgada sin masa que se hace girar en el círculo horizontal de radio R0 con respecto a un eje de rotación AB, como se muestra en la figura. Así que el eje de rotación es esta sección recta, este eje. Esta esfera se pega a esta varilla de longitud R0 y se va a poner a girar sobre un plano perpendicular a esta línea AB. Considerando que la masa de la bola está concentrada en su centro de masa, calcule su momento de inercia con respecto a AB. El inciso A nos pide pensar en que esta esfera no es tal, sino se trata de una partícula puntual. Y con esta idea debemos de determinar su valor de inercia rotacional. El inciso B, por su parte, nos pide, utilizando el teorema de ejes paralelos y considerando el radio finito de la bola, calcular el momento de inercia de la bola con respecto a AB. Es decir, pensemos que ahora la esfera es eso, una esfera con un cierto radio y un cierto volumen. Y el inciso C
Nos pide determinar nuevamente el error porcentual, tomando en cuenta que el radio de esta bola es de 9 centímetros, mientras que el R0, la longitud de esta varilla delgada, es de 1 metro. Bien, para el inciso A, ¿cuál será el valor de la inercia rotacional para esta partícula puntual de color rojo? Supongamos que no se trata de una esfera sólida, sino es de un simple punto. ¿Cuál será el valor de su inercia rotacional? Sería la masa por R0 al cuadrado. Exactamente. La masa de ese punto multiplicado por el cuadrado de la distancia R0. ¿Sí? De manera bastante simple. Muy bien. Ahí está el valor de la inercia rotacional para esa partícula puntual. Pasemos al inciso B. ¿Cuál será el valor de la inercia rotacional, pero ya pensando a este objeto como una esfera sólida? Es 2/5 de mr al cuadrado más la masa por R0 al cuadrado. Muy bien. Se aplicó el teorema de ejes paralelos entonces. Nuevamente, se tiene que aplicar el teorema de ejes paralelos. Tenemos la inercia rotacional de esa esfera. Primero, calculada considerando un eje que pasa por su centro de masa. Y le sumamos ese factor que depende de la masa propiamente de la esfera, o de la bola en este caso, y la separación que hay entre su centro y el eje de rotación, que es R0. Muy bien, pues podemos proceder ahora a calcular el error porcentual. El error porcentual en este caso, similar al anterior, se calcula como el valor de la inercia del caso pensado como una esfera menos la inercia rotacional del caso pensado como si se tratara de una partícula puntual, entre la inercia rotacional del caso de la esfera con forma definida. Aquí está la expresión.
pueden ver que hay algunos términos que se van a cancelar, puesto que se tratan del mismo término, que están restándose. Esta ecuación todavía se puede simplificar aún más, llegando a este resultado. Aquí básicamente lo que se hizo fue multiplicar y dividir por 5 medios de 1 entre m por R1 al cuadrado. Se multiplicó el numerador y se multiplicó al denominador. Bien, haciendo este paso, es un paso algebraico usual. Esos pasos que se suelen decir, ¿no? Se multiplica por un 1. Bueno, pues en este caso se procede de la misma manera. Se multiplica y divide por el mismo factor. Lo cual nos da lugar al resultado que tenemos justamente ahora en la pantalla, en la parte inferior. Bueno, pasando de esa parte meramente algebraica, pasemos a la situación realmente interesante, que es cuánto vale el error porcentual para este caso, considerando que el radio de esta bola que se está adhiriendo a esta varilla es de 9 centímetros y que la longitud de la varilla es de 1 metro. Con estos valores, ¿cuál será el error porcentual al hacer esta aproximación?
en este caso, el error porcentual que se estaría obteniendo sería aproximadamente de 0.322%. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí en estos problemas? ¿Por qué para el primer caso se obtuvo un error del 15% y para este segundo caso un error porcentual que ni siquiera llega al 1%? Más allá de que claramente los problemas son distintos, en el primero teníamos 2 esferas, en esta es solamente una esfera, pero algo más debe de marcar la diferencia, algo más importante que el que se tenga 2 o una esfera. ¿A qué se deberá esta diferencia en los errores porcentuales?
Bien, la diferencia o esta discrepancia entre los dos problemas que tenemos aquí radica en que en el segundo problema, la partícula, la bola en este caso de radio de 9 centímetros, comparada con la distancia o la extensión de esa varilla horizontal, es de por sí ya pequeña. Noten los valores. Esta bola tiene 9 centímetros de radio. La esfera que la está sosteniendo tiene 1 metro de longitud. Comparando 1 metro con 9 centímetros, evidentemente esos 9 centímetros son casi la 10ª parte de la longitud de esa varilla horizontal. Así que en proporción, en el segundo ejercicio, con los datos del problema, es fácil entender que esa bola ya se puede tratar como una partícula puntual. Por esa razón, el error que se obtiene es muy pequeño. Es decir, no hay mucha diferencia si la bola se trata como una esfera sólida con un cierto volumen y un cierto radio, o simplemente se trata como una partícula puntual. No hay mucha diferencia en la práctica. Lo contrario ocurre en el primer problema. Aquí las distancias que están involucradas son muy parecidas. La longitud de esta varilla es muy parecida al radio de cada esfera. Es decir, están en la misma proporción. Así que en este problema sí es muy notorio el cambio que se tendría si en lugar de considerar esferas se consideran partículas puntuales. Por esa razón el error que se tiene es muy grande, muy superior al 1%. Así que si esta esfera que se está aquí colocando tuviese un radio o dimensiones muy parecidas a la varilla esta que la está sosteniendo, el error porcentual se iría incrementando, porque dejaría de ser una bola muy pequeña en comparación a la longitud de esa varilla. Bien, preguntas o comentarios sobre esta última parte de este último ejercicio, así como su contraste con el anterior. Bien, jóvenes, el último ejercicio se les proporcionará en las notas para que ustedes lo repasen junto con los ejercicios que pues se les han sugerido que realicen a modo de práctica para este tema y que ya está, que se estaría publicando en Classroom para que, bueno, pues le echen un ojo a los ejercicios relacionados con cinemática rotacional. Cinemática rotacional incluye esto que acabamos de ver, cálculos y aplicaciones del momento de inercia, así como velocidades angulares, aceleraciones angulares, su relación con las variables lineales y demás. Les recuerdo que en Classroom ya aparecen mencionadas las fechas importantes que se avecinan, que corresponden al tercer examen parcial, así como para el examen extraordinario. La siguiente semana vamos a dar por terminada nuestro curso. Tendremos 2 clases previas
al examen del tercer parcial. Esas dos últimas clases corresponderán al tema de dinámica rotacional, así que hasta ese punto, hasta ese tema vendrá tanto el examen del tercer parcial como del examen extraordinario. Las notas se seguirán subiendo para su consulta, así como los videos de las sesiones estarán disponibles en la página de YouTube para que también lo puedan estar checando. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario acerca de esta última información que les acabo de proporcionar? No, profe, ya todo claro. Muy bien. Bueno, pues este último ejercicio, les comento, aparecerá descrito en las notas para que le echen un vistazo y podamos entonces iniciar la siguiente semana, la siguiente clase con el tema de dinámica rotacional. Bien, jóvenes, pues bueno, terminamos nuestra sesión de este día. En el chat ya pueden registrar su asistencia a través del link que ahí aparece. Y nos escuchamos la siguiente clase. Sí. Hasta luego, buena tarde. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el primer tema que va a venir en el examen? O sea, ¿desde qué tema va a venir el examen? El examen para el tercer parcial inicia con Sí. conservación de la energía mecánica. Después el tema de momento lineal y conservación del momento lineal, que incluye colisiones, cálculo del centro de masa y todo lo relacionado con el movimiento rotacional, tanto cinemática hasta lo que alcanzamos a ver la siguiente semana, dinámica. Dinámica rotacional, ¿verdad? Es correcto. Recuerden que aunque lleguemos a ver poco, aún pueden consultar los videos del curso pasado. Así que, bueno, pueden checar tanto los libros, los videos del semestre pasado, junto con los videos o las sesiones que tengamos la siguiente semana. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.